Si hay un culto que para esta iglesia es un culto muy especial, es el culto de acción de gracias. De verdad no se lo puede perder. Y sé que quizás algunos estarán diciendo, pero esa celebración de acción de gracias no es una celebración de Estados Unidos y que les estamos copiando. Pues fíjese que no. Y precisamente por eso, por lo que implica la celebración, es que para esta iglesia es tan importante. La semana pasada aprendimos acerca de por qué y para qué es importante dar acciones de gracias a Dios. Y este día, el título del sermón de esta mañana es Acción de gracias, es adoración a la grandeza de nuestro Dios. Muchos de nosotros en nuestro día a día no recordamos agradecer a Dios por las diferentes situaciones, por la cotidianeidad y el día a día y el que tenemos que ir para allá y para acá, el trabajo. Y otras veces damos gracias a Dios, pero lo hacemos de manera inconsciente o lo hacemos por cosas que no son relevantes. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado que de repente alguien iba a un restaurante y pensó que iba a encontrar cerrado y dice, ay, gracias a Dios estaba abierto el restaurante. O que tenía el teléfono y se le resbala y lo alcanza a tomar antes de que cayera al piso y dice, ay, gracias a Dios no se me cayó. Pero no damos gracias a Dios muchas veces con la conciencia correcta. O damos gracias a Dios por cosas que son un tanto triviales y, por qué no decirlo, hasta vanas. Quisiera recordar un poco lo que aprendimos el domingo anterior acerca de por qué debemos de dar gracias a Dios. En primer lugar, aprendíamos que el dar gracias a Dios es un mandato. Repita conmigo, dar gracias a Dios es un mandato y es parte de la voluntad de Dios para mi vida. El agradecer a Dios, cuando usted y yo damos gracias a Dios, no solamente tenemos que hacerlo con la conciencia que es un mandato, sino que es un llamado, pero también es un privilegio el poder darle gracias a Dios, porque nuestra gratitud a Dios glorifica a Dios. Aprendimos también que debemos de dar acciones de gracias porque hemos sido llenados de su misericordia. Todos nosotros podemos hablar de las misericordias de Dios para nuestra vida, amén. Aprendimos también que Él nos ha dado de su gracia y por lo tanto debemos de dar acciones de gracias. Cuando usted y yo somos conscientes de la gracia de Dios en nuestra vida, eso genera gratitud en nuestro corazón y nos impulsará a dar acciones de gracias. Aprendimos también que, y quizás la razón más importante, es porque cuando usted y yo damos acciones de gracias, eso trae gloria a Dios, glorifica a Dios. ¿Por qué entonces, o para qué, cuál es el propósito por el cual Dios nos pide, nos da ese mandato de dar acciones de gracias? Uno de los primeros propósitos por el cual Dios nos pide que podamos dar acciones de gracias es para que todo el mundo sepa que Él es Dios, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es único. Cuando usted da acciones de gracias a Dios, está testificando acerca de Dios. También aprendimos que el para qué dar acciones de gracias es para recordar que Él es el único Dios salvador. Cada vez que usted da gracias, se recuerda qué es lo que Dios ha hecho por usted. Y uno de los más grandes milagros que Dios ha hecho en nuestra vida es darnos vida eterna. También aprendimos que cuando nosotros damos acciones de gracias, evitamos caer en el amor al mundo y recordar las cosas eternas por las cuales debemos de dar gracias a Dios. Y también aprendimos que cuando usted y yo damos acciones de gracias, debemos de hacerlo para gozarnos y alegrarnos, para evitar caer en la amargura, sino más bien disfrutar en gratitud para con Dios el gozo que nos trae a nuestra vida, el recordar cuán grande y cuán bueno es Dios para nosotros. ¿Cuántos estamos seguros que las acciones de gracias es adoración a Dios? ¿Podemos decir con certeza las acciones de gracias son adoración a nuestro Dios?
Pero ¿sabe usted que usted podría, o yo podría hacer acciones, pero no necesariamente sean de adoración a Dios? Que esas acciones puedan dar adoración a Dios. Y quiero darle un ejemplo. Y vamos a recordar un pasaje en la palabra donde Jesús habló de este punto en específico. ¿Cuántos recuerdan la ofrenda de la viuda? ¿Se recuerda usted? Si recuerda, en ese momento Jesús estaba en el templo con sus discípulos y era el momento de las ofrendas. Y la Biblia nos enseña que habían muchos ricos pasando a dar ofrenda. Sin embargo, Jesús les dice a sus discípulos que ellos tenían un problema. El problema de los ricos es que daban de lo que les sobra. ¿De qué daba, mi amada familia? De lo que les sobraba. Probablemente daban cantidades muy grandes de dinero. Pero el problema era en el corazón de ellos porque daban únicamente lo que les sobraba. Y en ese contexto Jesús les dice a sus discípulos, miren a esa viuda. Ella ha dado más que todos. Lo interesante es que la que dio más fue la que dio un valor que humanamente podría decirse que es nada. ¿Sabe usted aproximadamente cuánto es en dinero lo que ella dio? 1/4 de un centavo. Agarre un centavo y pártalo en 4. Y si quisiéramos hablar del tema de la inflación y eso, y quisiéramos traer a nuestro contexto actual, la cantidad aproximadamente serían 12 centavos. Eso fue lo que la viuda dio, 12 centavos. Humanamente podríamos decir que poco. Sin embargo, la perspectiva cambia cuando nos damos cuenta que lo que ella dio era todo lo que tenía. Recuerde que las viudas eran la clase más desvalida, o era parte de las clases más vulnerables en la época de Jesús. Esta mujer dio todo lo que tenía. Materialmente era muy poco. ¿Verdad que es muy poco? Piense que podríamos comprar con 12 centavos. Quizás un dulce le cuesta 10 centavos. Pero el punto que Jesús, o la enseñanza de Jesús, no era la cantidad. Era lo que representaba para cada persona al momento de dar. Usted se imagina a esa mujer que solo tenía esa pequeña cantidad de dinero, lo entregó, sabiendo que con eso quizás iba a poder comprar algo de comer. Ese hecho habla de la fe que la mujer tenía en Dios. Habla de la adoración que ella tuvo para con Dios que trasciende lo material. Muchas veces pensamos que adoramos a Dios con el hecho de asistir un domingo a la iglesia. Que adoramos a Dios cuando en el carro vamos, escuchamos una alabanza y empezamos a cantarla. O cuando venimos y asistimos a los cultos especiales, o nos empezamos a discipular, o inclusive cuando empezamos a servir. Pero ¿cuál es nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón cuando adoramos a Dios? ¿Cuál es mi actitud cuando me invitan a adorar a Dios en el culto de fe y adoración, por ejemplo? ¿Cuál es mi actitud ante un culto tan especial como el culto de acción de gracias? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos invitan a ser fieles a Dios financieramente? O cuando nos insisten en que estudiemos formalmente la palabra, o cuando se nos invita a discipularnos o a servir a Dios. ¿Estamos dispuestos a dejar la ofrenda en el altar e ir y ser obedientes a Dios y regresar y dar esa ofrenda como Dios se lo merece? Porque Jesús confrontó a los religiosos de su época en este punto. Que muchas veces podemos dar acciones de adoración a Dios, pero lo hacemos con una actitud incorrecta o con una manera equivocada. Jesús citó a Isaías cuando él confrontó a los religiosos de su época. Y le pido que me acompañe, vamos a leer Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor,
Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Se recuerda usted de este pasaje que utilizó Jesús para confrontar a los religiosos? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces nos es difícil tener una actitud de adoración a Dios y dar gracias a Dios de manera sincera. Y muchas veces decimos con orgullo, no, Jesús es el Señor de mi vida. Yo vivo para Él. Pero cuando Dios nos pide mostrar lo que hay en nuestro corazón a través de acciones específicas, ahí nos damos cuenta que no estamos siendo adoradores en espíritu y en verdad como Él lo pide. Decimos que somos adoradores a Dios, pero cuando Dios nos pide tiempo, ¿cuál es nuestra actitud? Y no solamente me refiero al tiempo de servir a Dios, me refiero al tiempo que usted pueda estar día a día a solas con Dios. No, es que no tengo tiempo. ¿Será realmente ese el problema? Porque muchos vemos televisión, leemos el periódico. ¿Qué pasa cuando Dios nos pide servirle a Él, esforzarnos en favor de su reino? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Cuando se nos recuerda que debemos de adorar a Dios a través de las finanzas, a estudiar formalmente la palabra, a pasar por alto la ofensa, a perdonar, cuando se nos invita a dejar nuestras ideas, a dejar nuestros propios caminos, nuestra propia forma de hacer las cosas, nuestra propia forma de pensar, con tal de someternos en obediencia a la voluntad de Dios por medio de su palabra. Ay, ya vamos con eso otra vez, mujer. No, déjame mi relación personal con Dios. Él sabe cómo estoy. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Realmente las acciones de adoración que hacemos a Dios lo hacemos verdaderamente con un corazón agradecido? ¿Sabe que cuando una persona experimenta la gracia de Dios y es consciente de la grandeza de Dios y de la misericordia, eso hace que haya un corazón agradecido y que no le baste solamente decir gracias a Dios, sino actuar? ¿Usted ha visto una persona recién convertida? Normalmente un recién convertido, ¿cómo es? Él quiere venir a los cultos, él quiere servir, él quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Porque acaba de conocer la gracia de Dios, la misericordia de Dios, acaba de entender cuán grande es Dios. Y eso genera en el corazón agradecimiento, y ese agradecimiento genera acciones que demuestran ese agradecimiento. La Escritura por eso nos enfatiza que debemos de tener acciones de gracias. Debemos de estar agradecidos con Dios por los dones que Él nos ha dado, por la obra en nuestra vida, por su obra en nuestra vida, por el hecho que dependemos de Él. Y sabe que cuando agradecemos, le estamos diciendo a Dios, yo dependo de ti. Te doy gracias. Usted le va a dar gracias, si usted está rentando una casa, gracias al dueño de la casa porque le cobra o usted le entrega el dinero del alquiler. O le va a decir, gracias porque me dejaste vivir aquí un mes más. Te agradezco, gracias. ¿Verdad que no? Porque usted está pagando por eso. No tiene por qué darle gracias. Pero ¿qué pasa si el dueño le dijera, ¿sabes qué? A partir de hoy te voy a dar un año completo, no me pagues. Usted le daría gracias, ¿verdad? ¿Acaso no trataría por lo menos de cuidarle la casita? Si usted realmente está agradecido, ese agradecimiento va a generar acciones. Por lo menos, usted diría, no, mira, por lo menos pintemos la casa vos. Cuidémosla.
Nuestra expresión de gratitud a Él no solamente es con labios que se mueven, es con acciones. Apocalipsis 7, versículo 11 y 12, nos habla de qué tan importantes son las acciones de gracias. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Solo Él es digno, mi amada familia. Él es digno de la bendición, la gloria, la sabiduría, nuestras acciones de gracias, nuestra honra, del poder, de la fortaleza, sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Usted y yo debemos de, a través de acciones de gracias, reconocer qué grande es nuestro Dios. Qué amoroso es nuestro Dios. Qué justo, qué santo, qué misericordioso es nuestro Dios. Las acciones de gracias me permiten a mí recordar cuál es mi condición frente a Dios. Me permiten a mí recordar cuál es mi necesidad frente a Dios. Me permiten a mí recordar en quién yo confío. ¿Quién es Él? Las acciones de gracia son esenciales para nuestra vida de adoración. La gratitud se debe demostrar con acciones de gracias. Las acciones de gratitud son muestras o surgen de un corazón sinceramente agradecido por Dios. Yo recuerdo hace poco hablábamos con un amigo que viajó a otro país y fue a ver un amigo en común. Y él me decía: mira, no sabes cómo me atendió esta persona. Mira, me anduvo para aquí, para allá, me invitó a comer, estuvimos platicando. No sabes cómo me atendió. Y me dijo que va a venir en estos días. ¿Sabes qué? Cuando venga, te voy a llamar y tenemos que hacer algo con él. Yo le hago una pregunta. ¿Este amigo mío realmente está agradecido? Sí. Él se siente tan agradecido que quiere hacer algo por esta persona. Cuando realmente estamos agradecidos con Dios, no solamente mostramos buenos modales y educación, sino que actuamos en agradecimiento a Dios. ¿A cuántos de ustedes usted bien emocionado en un cumpleaños, le han dado un regalo, y usted lo abre y ¡ay, qué bonito estos calcetines! Gracias. ¿Ya le ha pasado? Usted en su mente quizás dice: no, hombre, no seas así. Tené decoro. ¡Ay, qué bonito estos calcetines morados! Gracias. Bonito, gracias. Yo le hago una pregunta: ¿realmente hay agradecimiento? ¿O simplemente lo hacemos por educación? Por ser corteses. Mi amada familia, a Dios no le basta nuestra cortesía. Él realmente quiere que mostremos nuestro agradecimiento a través de acciones. ¿Y sabe qué? No es tanto por Él, porque Él conoce su corazón. Aunque usted no le diga nada, y si usted se queja en su interior, Dios lo sabe. Pero ¿sabe por qué Él pide que tengamos acciones de gratitud a Él? Porque eso le glorifica públicamente a los demás cuán grande es nuestro Dios. Y por eso debemos de dar acciones de gracias. Yo recuerdo en mi familia hace muchos años que mi papá tenía muchos años de no ver a un tío y justamente se lo encontró en una época donde mi familia estaba viviendo una situación difícil. Este tío vivía en otro país. Y recuerdo que viajamos al país donde este tío vivía porque le dio un trabajo a mi papá y nos empezó a ayudar en diferentes cosas. Esta persona, este tío, fue tan especial con mi familia que de verdad hay un amor genuino para con él. Él ya falleció. Es más, Dios utilizó a ese tío para que mi familia llegara a Cristo.
Y sabe que antes de que él muriera, un par de años antes de que él muriera, nos dimos cuenta que él estaba con problemas de insuficiencia renal. Recuerdo que un fin de semana mi papá dijo con mi mamá, vamos a ir a visitarlo. Fueron, él no nos dijo nada. Y cuando llegó allá, llegó a decirle a mi tío, ¿sabes qué? Yo te voy a dar mi riñón. Al final ya no hubo un problema de compatibilidad y no se la gracia y la bondad de Dios siempre han estado ahí presentes. Quizás no de la manera en que nosotros quisiéramos, pero gracias a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es buena y perfecta. Y si las cosas se hicieran como yo quisiera, quizás no sé dónde estaríamos. Hasta en eso Dios es bueno. Un corazón de un verdadero creyente busca exaltar a Dios, busca glorificar a Dios en todo lo que hace. Pero como las acciones de gracia son adoración a Dios, ¿verdad? Para que una adoración realmente sea adoración a Dios, tenemos que aprender a ser obedientes a Dios. Usted podría inventarse formas de adorar a Dios. Usted podría decir, no, yo voy a adorar a Dios clavándome en una cruz. Yo le hago una pregunta, ¿usted se puede clavar en una cruz un par de minutos? La pregunta es, ¿eso va a adorar a Dios? No. O como la gente que dice, voy a ir de aquí para allá de rodillas, hasta que me sangre las rodillas. La pregunta es, ¿eso realmente va a traer adoración a Dios? No. Si queremos adorar a Dios a través de las acciones de gracias, tenemos que ser obedientes a Dios. Y Samuel lo tenía muy claro y él de hecho confrontó a un rey en este sentido. Acompáñeme a leer 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Repita conmigo, el obedecer es mejor que los sacrificios. Yo no sé si usted recuerda el contexto de este pasaje. Aquí el pueblo de Israel había conquistado a otro pueblo y Dios le había dado la orden que tenían que destruir todo lo del pueblo. Y vino el rey y tomó los mejores animalitos y los consagró a Dios y hizo un sacrificio a Dios. Y por eso Samuel le dice al rey estas palabras. Es que Dios se complace cuando somos obedientes, cuando damos acciones de gracias, pero en obediencia a Dios. Fuimos creados para exaltar la gloria de Dios, engrandecer y magnificar su gloria a través de estas acciones de gracias. Cuando usted puede proclamarles a otros, expresar cuán grande y maravilloso es Dios. Pero esto debe de hacerse en obediencia. ¿Sabe usted que la alabanza y las acciones de gracia siempre están precedidas por el reconocimiento de cuán grande es Dios? Y ese reconocimiento implica que Él es quien me ha hecho y yo soy criatura. Por lo tanto, yo le debo toda mi obediencia a Él. Actos de adoración y acciones de gracias que son obedientes a Dios, son de alabanza para Dios, son como un olor grato para Él. Y por eso es importante que hablemos cuáles son las acciones de gracias que debemos de dar a Dios. La primera de ellas es dar testimonio público de su obra.
Cuando testificamos de la obra de Dios en nuestra vida, cuando hablamos de la bondad, cuando hablamos de quién es Él, cuando hablamos de qué es lo que Él ha hecho por nosotros, qué es lo que Él ha hecho en nosotros, estamos dando gloria a Cristo, a Dios. Aquí implica proclamar el Evangelio, pero también implica el dar testimonio públicamente. Si usted no se pudo anotar para dar testimonio, le comento que ya no hay espacio. Pero ¿sabe qué? Todos los primeros domingos del mes, en el culto de fe y adoración, usted tiene la oportunidad de dar testimonio. Yo creo que ninguno de nosotros no tiene por lo menos una cosa que pueda decir, yo doy gracias a Dios por esto. Una maravilla o una grandeza que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sabe qué a veces nos impide hacerlo? Nuestro orgullo. Ay, que yo lo diera, pero me da pena pasar allá al frente. Cuando debemos de dar gracias a Dios, invocar su nombre, contar a los pueblos sus grandezas, tal como nos lo enseña Isaías, capítulo 12, versículo 4. Y diréis aquel día: dad gracias al Señor e invocad su nombre. Cantad a los pueblos sus proezas. Proclamad que su nombre es excelso. Contad a los pueblos sus proezas. Proclamemos que su nombre es excelso. Proclamemos de nuestro Dios. Contemos de sus grandezas, porque eso glorifica a Dios. Una segunda forma de dar acciones de gracias es cuando cantamos. Salmo 147, 7. Cantad al Señor en acción de gracias. Entonad salmos con la cítara a nuestro Dios. ¿Se da cuenta que es un imperativo? Si quiere, cante. Si canta bien, cante. ¿Verdad que no? Cantad. Cantad al Señor en acción de gracias. Y este próximo jueves tendremos una celebración de adoración a Dios. No se puede perder venir y cantar en acción de gracias a Dios. Que podamos tener una celebración a Dios, como la tuvo el pueblo cuando terminaron de construir los muros. Nehemías 12:27. Y para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todas partes para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación y la fiesta con cánticos y acciones de gracias, con címbalos, salterios y arpas. Ellos estaban tan contentos que decidieron hacer una celebración a Dios. Si hay gozo en nuestro corazón, cantemos al Señor en acción de gracias. No se puede perder esta oportunidad. Otra forma de dar acciones de gracias es dando acciones de gracias en oración. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es importante que también cuando oremos demos gracias a Dios. No solamente oremos por nosotros, por nuestros intereses. Tomémonos un tiempo de dar gracias a Dios. Ay, que usted no sabe, pastor, la situación en la que estoy. Yo le hago una pregunta. ¿Verdad que hay mucha gente que está mejor que usted? Sí, sí. Pero ¿verdad que hay mucha gente que está peor que nosotros también? Entonces démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Este próximo jueves nos tomaremos un tiempo para orar a Dios y darle gracias a Él, como cuerpo, todos juntos. Otra forma de dar acción de gracias es cuando celebramos la Santa Cena. ¿Sabe que cuando Jesús estaba en la última cena con sus discípulos, Él partió el pan y dio gracias? Sabiendo lo que iba a representar el pan. ¿Qué representa el pan? Su cuerpo, el cual iba a ser entregado en sacrificio por nosotros.
Y él, sabiendo eso, antes de partir el pan, dio gracias a Dios. Lucas 22:19 nos relata lo que pasó en ese momento. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Cuando usted toma memoria de lo que Jesús ha hecho en la cruz, ¿qué es lo primero que surge en nuestro corazón? Gratitud. Por eso tenemos que participar en la celebración de la Santa Cena, para dar gracias a Dios por esa obra, ese sacrificio expiatorio que usted y yo no merecíamos. Usted y yo merecíamos cargar por nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras transgresiones delante de Dios. Pero Jesús, no teniendo pecado en Él, Él se hizo pecado por nosotros. Y pagó esa culpa que usted y yo tendríamos que haber pagado. Nos reconcilió con Dios, nos dio vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo no darle gracias a Dios por eso? Y este próximo jueves también vamos a celebrar Santa Cena. Y una última forma en que podemos dar acción de gracias a Dios, quiero que me acompañe a leerla en el Salmo 56, versículos 12 y 13. Oh Elohim, sobre mí están los votos que te hice. Te pagaré sacrificios de acción de gracias, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Elohim en la luz de la vida. Te pagaré sacrificio de acción de gracias. ¿Sabe usted que había un sacrificio que el pueblo hacía que se llamaba acción de gracias? No había una fecha específica cuando hacerlo, sino era una ofrenda que la persona daba a Dios en agradecimiento a Dios. Y mi invitación en esta mañana es que usted pueda adorar a Dios trayendo una ofrenda especial de gratitud. Mi amada familia, Él nos libró de la muerte, nos guarda de no tropezar, nos sostiene en la luz de la vida. No sé por qué muchas veces nos duele tanto cuando pensamos en dar una ofrenda de sacrificio a Dios. Y quiero aclararle, el punto aquí no es una cantidad. Yo no voy a venir y le voy a decir, vaya, los que tienen $1,000, $1,000, 500. Ya vieron el video, ¿eh? ¿Sabe por qué? Lo importante no es la cantidad. ¿Cuánto dio la viuda? No, en cantidad, ¿cuánto dio? ¿Quién no anda aquí 12 centavos? Bueno, yo no ando, ¿eh? pero podría conseguirlos. Y ella dio más que muchos ricos que dieron quizás mucho dinero. El punto no es cuánto usted va a traer, el punto es cuál es su actitud en su corazón. El problema de los ricos era que le daban a Dios de lo que le sobraba, y esta mujer dio con sacrificio a Dios. Y eso es lo precioso, cuando usted y yo podemos dar en sacrificio a Dios, porque eso requiere fe. Requiere que yo reconozca que el que me sostiene no es lo que tengo en el banco, es Dios. Y es por eso tan especial para Dios las ofrendas de sacrificio, porque muestran nuestra fe. Hace poco un amigo tuvo en el hospital a un hijo, y estábamos hablando de cómo estaba su hijo y todo eso, y me dice, mira, estoy un poquito preocupado por la cuenta. No, hombre, no te preocupes, Dios te va a proveer. Le digo, ¿y cuánto te salió? Mire, me dijo la cantidad y casi me da un infarto a mí, eso que no era mi cuenta. No le miento, ¿sabe que podría haber comprado un carro nuevo con lo que le salió? Yo le dije, ¿cuánto? Y él me dijo una sola frase con la que me cayó. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Me dice, era la vida de mi hijo. Y yo dije, como papá, yo hubiera hecho lo mismo.
Usted se imagina que llega al hospital en una emergencia y, mire, antes de que me atienda mi hijo, sé que se está muriendo, pero présteme la cartilla de los precios de los servicios, por favor. Mira, mujer, está muy caro aquí, vámonos. Si su hijo se está muriendo, ¿qué precio tiene la vida de su hijo? Ahora yo le hago la pregunta, ¿qué precio tiene lo que Dios ha hecho por nosotros? No es cuestión de cantidades. Es cuestión de agradecimiento a Dios. Y qué mejor oportunidad de este culto tan especial donde usted pueda dar una ofrenda de sacrificio a Dios, en adoración a Dios. No estamos pagando el favor de Dios, porque yo le hago una pregunta, ¿cuánto vale su salvación? ¿Cuánto vale que usted viva en uno de los países más violentos del mundo y que pueda estar aquí tranquilamente a adorar a Dios? ¿Cuánto vale la paz que hay en nuestro corazón, aún en situaciones difíciles? No podemos pagarle a Dios, pero sí podemos mostrar gratitud a Él con una ofrenda de sacrificio. Salmo 54, versículos 6 y 7. Con ofrenda voluntaria te ofreceré sacrificios. Oh Señor, daré gracias a tu nombre, porque es bueno. Porque me ha librado de toda angustia y mi ojo ha visto por encima de mis enemigos. Este próximo jueves, con una ofrenda voluntaria, ofreceremos sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque daré gracias a tu nombre, porque tú eres bueno. Porque me has librado de toda angustia y mi ojo ha visto por encima a mis enemigos. Por eso rendimos adoración a Dios trayendo una ofrenda especial a Él. Salmo 50, 23. El que sacrifica acciones de gracias, ese me honrará. Y al que ordena rectamente su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué hacemos cuando hacemos sacrificios de acción de gracias? ¿Qué hacemos, mi amada familia? Honrar a Dios. Es una ofrenda que honra a Dios. El ofrecer una ofrenda sacrificial es honra a Dios. Cada uno de ustedes recibió un sobre al entrar. Sinceramente, usted puede hacer con el sobre lo que usted quiera. Lo puede dejar ahí, lo puede romper, lo puede quemar, le puede poner un dardo y le tira los dardos. O puede, con una actitud de adoración, establecer una ofrenda de gratitud a Dios. No importa la cantidad, lo que importa es su adoración a Dios. Pero no caiga el error que cayeron los ricos, que dieron de lo que les sobraba. Porque esa es una ofrenda que no le trae adoración a Dios. A Dios no le interesa la cantidad. Dios puede sostener su obra, Él es el dueño de todo. A Dios lo que le interesa es que nuestro corazón se rinda por completo a Él. Que para nosotros sea más importante, como lo fue para la viuda, el adorar a Dios, que dejar o despojarnos de algo material. La acción de gracias es adoración a Dios. ¿Por qué? Porque habla de la grandeza de nuestro Dios. Nos cuesta muchas veces dar gracias a Dios o lo hacemos de forma incorrecta porque perdemos de vista quién es Dios en nuestra vida. Perdemos de vista lo que Él ha hecho por nosotros y el valor que eso tiene. Cuando somos conscientes de la preciosa gracia de Dios para con nosotros, esa gracia que nos rodea día a día, esa gracia que nos sostiene, esa gracia que nos guía a la verdad constantemente, hará que en nuestro corazón surja un tal agradecimiento porque reconocemos que nosotros somos objeto de su gracia. Yo no soy digno ni siquiera darle una ofrenda a Dios. No soy digno de estar parado aquí. No soy digno de venir delante de su presencia. Porque soy malo. Porque no tengo nada valioso que darle.
Dios no puede ser servido con manos de hombres. Si Dios hizo todo de la nada, Dios necesita de mis manos para hacer su obra. No. Es por eso que yo doy gracias a Dios todo el tiempo, porque reconozco quién soy y reconozco quién es Él. Y eso genera acciones de gratitud. Cuando usted actúa para dar gracias a Dios, reconoce la gloriosa gracia de Dios para nuestra vida. Cuando usted reconoce las bendiciones de Dios, esas bendiciones nos llevan a rendir acciones de gratitud a Dios. Las acciones de adoración es una respuesta a la gracia de Dios. ¿Cuánto reconocemos realmente, pero no solamente como un cliché? ¿Cuánto realmente reconocemos que somos lo que somos por la gracia de Dios? ¿Cuánto reconocemos eso? ¿Cuántos pueden decir yo soy lo que soy por la gracia de Dios? ¿Cuántos reconocemos que por su gracia tenemos una iglesia donde congregarnos y adorar a Dios? ¿Cuántos reconocemos que por su gracia tenemos una familia y no solamente una familia de sangre, una familia en la fe? ¿Cuántos de nosotros reconocemos que tenemos una profesión, una empresa, un trabajo, una fuente de ingreso por su gracia? ¿Cuántos reconocemos que realmente todo lo que nosotros somos y tenemos es por Él, pero también para Él? Mostremos entonces cuánto le amamos, cuán agradecidos estamos con acciones, no solamente con palabras. No seamos educados con Dios. Dios quiere algo más que nuestra educación. Dios quiere que mostremos para su gloria a través de acciones que agradecidos estamos. Yo quiero pedirle algo en esta mañana y le pido que me acompañe a leer Efesios 1, pero búsquelo en su Biblia. Lo que quiero pedir es que usted lo busque en su Biblia y que cuando estemos leyendo este versículo, por favor lo lea con todo el entendimiento. Y quiero que recordemos una pequeña muestra de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Acompáñenme, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 6 y luego vamos a leer el versículo 12 al 14. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Un corazón agradecido honra a Dios. Un corazón agradecido da gracias a Dios. Es que podemos reconocer la grandeza de Dios cuando vemos que Él es el Señor de nuestra vida. Él es el todo para nosotros. Él es la fuente de bendición para nosotros. Podemos darnos cuenta en nuestro día a día el privilegio que tenemos de relacionarnos con Él, de recordar la expiación de Cristo por la cual usted y yo obtenemos el perdón de nuestros pecados día a día. El hecho que fuimos escogidos desde la eternidad antes de que todo fuera creado. Que no hay nada en nosotros que nos hiciera tener algo que darle a Dios por el cual Él nos escogiera, pero aún así Él mostró su amor para con nosotros. Que podemos disfrutar en el día a día la paz de Dios, el amor incondicional de Dios. ¿Cuántas veces fallamos a Dios?
Pero Dios está ahí siempre amándonos, mostrando su amor, su misericordia. Él está ahí mostrando su amor en la disciplina también. Gracias a Dios por eso, porque no nos ha abandonado, no nos ha dejado muertos en nuestros delitos y pecados. Nos ha sellado con su Santo Espíritu, por el cual usted y yo ahora podemos clamar, Abba, Padre. Nos cuida cada día, nos suple todas las necesidades conforme las riquezas en Cristo. Tenemos la promesa, mi amada familia, de una resurrección y una vida eterna. Comprendemos y entendemos la palabra por su gracia. Podemos hacer y caminar en esa voluntad que Él ha destinado para nosotros, la cual es buena para nosotros, es perfecta para Él. ¿Cómo no podemos estar agradecidos con Dios? ¿Cómo no podemos darle gracias a Dios? ¿Cómo podemos callar? ¿Cómo no podemos cantar? ¿Cómo no poder celebrar la cena del Señor? ¿Cómo no venir con una ofrenda de sacrificio a Él? Si Él es tan bueno, tan grande, tan misericordioso, tan justo. Solo Dios es Dios. Por lo tanto, solamente Él es digno de toda gloria, honra y honor. Todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo ordena. Aún las cosas que para nosotros sean malas, dolorosas. Pero debemos dar gracias a Dios porque al final Él se glorifica en esas cosas. Quizás algunos hemos perdido familiares, pero Dios se glorifica ahí. Algunos de nosotros quizás hemos estado enfermos, pero Dios se glorifica en las enfermedades. Por lo tanto, debemos de dar gloria a Dios y darle gracias a Él porque Él es bueno, misericordioso y fiel. Si reconocemos la obra de Dios en nuestra vida, démosle gracias. Si reconocemos su grandeza, démosle gracias. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios por su benevolencia? Estamos invitados el próximo jueves a como congregación dar acciones de gracias a Dios. Y después del jueves, cada uno de nosotros debemos de seguir dando acciones de gracias a Dios. Algo puedo estar seguro, de algo puedo estar seguro. Que los que somos su pueblo, los que somos ovejas de su prado, vendremos a rendir culto de acción de gracias a Dios. Porque reconocemos que Dios es grande, poderoso, eterno, soberano, misericordioso, justo, celoso, santo, amoroso y hermoso. Y por lo tanto no podemos callar. No podremos callar. Nuestro corazón arde por adorar a Dios. No podemos venir con las manos vacías delante de Dios. No podemos venir con una actitud de exigir a Dios cuando Él nos ha dado tanto, mi amada familia. No nos queda más que de verdad darle gracias a Dios. Debemos de venir a reconocer quién es Él, lo que Él significa para nosotros. Ninguno de nosotros puede decir este año ha sido un año malo. Si es Dios quien determina nuestros caminos. Quizás hay cosas que en este momento no entendemos. Pero un día nos daremos cuenta de lo bueno que es Dios, aunque ahorita no lo entendamos. Les puedo poner muchos ejemplos. José. ¿Usted se imagina qué frustrante de alguna manera fue durante un tiempo la vida de José? Pero Dios utilizó a ese muchacho para preservar a un pueblo completo. ¿Usted se imagina qué especial es eso? Job.
No podemos decir que no debemos dar gracias a Dios, al contrario. Debemos de ser humildes y reconocer quién es Dios. Y yo espero que este próximo culto de acción de gracias podamos vivir lo que dice el Salmo 100, versículo 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cantemos alegres a Dios, sirvamos a Dios con alegría, vengamos ante su presencia con regocijo, reconozcamos que Él es Dios, reconozcamos que Él nos creó y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, reconozcamos cuán grande es nuestro Dios, vengamos con acción de gracias, vengamos con alabanza, vengamos a adorarle, porque Él, mi amada familia, Él es bueno y para siempre su misericordia y su verdad para todas las generaciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y eso, mi amada familia, es lo que vamos a hacer el día jueves. Celebrar la grandeza de nuestro Dios.